charalaestereo.com, promoviendo el desarrollo integral, la evangelización, la cultura, la defensa del medio ambiente. Charalá Estéreo, la radio para la comunidad, su emisora amiga, Radio para la Paz. Sean bienvenidos a Tu Salud, un espacio donde se dará a conocer todo lo referente a las diferentes enfermedades que nos aquejan y su prevención en compañía de los expertos. A Tu Salud en Charalá Estéreo. Bueno, saludamos a todos los oyentes que nos siguen a través de los diferentes canales, a través de nuestro dial 103.2 FM, www.charalaestereo.com, y un saludo muy especial para aquellos que nos siguen a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidos a este espacio A Tu Salud, un espacio de Charalá Estéreo. Y el día de hoy nos acompaña el plan de intervenciones colectivas del hospital, de la ES Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, que nos van a hablar sobre una enfermedad que sigue siendo un desafío para la salud pública, el dengue. Conocer sus síntomas, clasificación, diagnóstico, tratamiento y las novedades sobre la vacuna es fundamental para prevenir complicaciones y proteger nuestra comunidad. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña el doctor Pablo Rojas Gutiérrez, médico de equipos básicos de salud, quien nos explicará todo lo que debemos saber sobre el dengue. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Misael, ¿cómo está? Me alegra saludarlo. Muy buenos días a toda la comunidad del municipio de Charalá. Muy buenos días a la población urbana y sobre todo a la población rural. Mi nombre es Pablo Rojas Gutiérrez, médico referente de los equipos básicos en este momento para enfermedades tropicales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre dengue, clasificación y sobre todo la novedad que les traigo hoy, que es hablar sobre la implementación de la vacuna contra el dengue. Bueno, doctor, para comenzar, ¿qué es exactamente el dengue y cómo se transmite? Listo, Misael. Claro, esta es una importante pregunta. Saber y reconocer esta enfermedad es muy importante. El dengue es una patología tropical, es una enfermedad típica del trópico. Es originaria de zonas endémicas de Sudamérica, sobre todo en nuestros países que son del área tropical. Es una enfermedad que es transmitida por un zancudo, por un mosco, generalmente el mosquito Aedes aegypti, pero también es transmitido por otro mosquito también del género Aedes albopictus. Es una enfermedad viral, como su nombre lo dice, hace parte de la familia de los flavovirus, que son virus que producen entre sus manifestaciones iniciales fiebre. Entonces es una enfermedad transmitida por vectores y está catalogada como de alta peligrosidad por las complicaciones que puede tener. ¿Por qué el dengue sigue siendo una preocupación importante en nuestra región? Claro, es y seguirá siendo de vital importancia en salud pública, dada la complejidad para poderla combatir, ya que pues hasta el momento está comprobado que científicamente no la podemos derrotar, dado que nosotros llegamos a habitar estas regiones en donde los vectores, los zancudos que transmiten esta enfermedad, este es su territorio, este es su hábitat, y controlar una población tan inmensa de estos zancudos se vuelve un reto grandísimo en salud pública. Además, la baja concientización de las personas para poder combatir la enfermedad incrementan estas desventajas que podemos presentar, ya que no somos conscientes del peligro al cual estamos expuestos, y además de esto, las características ecológicas y biológicas de la especie hacen que se convierta en un reto muy importante a combatir. Bueno, usted nos habla sobre el mosquito que transmite el dengue, Aedes aegypti. ¿Qué condiciones favorecen su reproducción? Claro, bueno, tenemos que entender que estos zancudos habitan en nuestro territorio desde antes que estuviéramos nosotros y habitan con nosotros actualmente. Este es un zancudo que prefiere actualmente vivir en condiciones y en ambientes urbanos, pero dada el cambio de estilos de vida de las personas, de que en las zonas rurales se está viviendo de una manera más similar a lo que se vive en las zonas rurales, este zancudo se está expandiendo también a las regiones rurales.
los hábitos de vida del zancudo hacen que en esta época de lluvia se emposen aguas, se estanquen aguas y sobre todo en recipientes que estén limpios, y el ciclo de vida del zancudo permite que estos logren sobrevivir en estos ambientes y su erradicación y su control sea tan difícil. Bueno, doctor, ¿cómo se clasifica el dengue según su gravedad o manifestaciones clínicas y los síntomas? Bueno, el dengue actualmente se clasifica en dengue grave, ¿sí? Y shock por dengue. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como ya lo hemos hablado en otros conversatorios, inicia en 3 fases realmente. Primero vamos a tener unas manifestaciones clínicas en la primera fase, que es la fase febril, en donde principalmente los síntomas van a ser malestar general, se pueden presentar dolores en las articulaciones, dolores en los músculos, dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, inapetencia, dolor retroocular, que es una de las características principales de esta patología y que de cierta forma hace diferencia con otras patologías, con otras enfermedades también transmitidas por vectores, como el Zika, el chikungunya, el virus del Mayaro, y que también comparten estos mismos síntomas y características. ¿En qué momento las personas deben ir al médico o acudir, bueno, también al centro de salud en algunas regiones, corregimientos de nuestro municipio? Bueno, claro, al ser una patología tropical en Colombia actualmente y en las Américas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud y con todos los entes territoriales, en este caso como la alcaldía y como el hospital, siempre estamos recomendando que en una zona en donde sea zona endémica de dengue, como lo es Charalá, o que un paciente provenga de una zona endémica de dengue, o que el paciente haya viajado en los últimos 15 días a una zona endémica, en este caso para dengue, y si el paciente llega a presentar malestar general, fiebre, dolores en las articulaciones, mialgias, artralgias, si llega a presentar vómito, diarrea o alguno de estos síntomas leves que les acabo de mencionar, acompañados de fiebre, y en un curso de 1 a 3 días se debe consultar inicialmente para poder hacer un abordaje. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el dengue tiene varios diagnósticos y se clasifica en 2 partes fundamentales. Es una clasificación netamente clínica, ¿sí? Quiere decir que de acuerdo a la procedencia de la persona del paciente y a los síntomas que esté presentando, de acuerdo a la fase de la enfermedad, y cuando se hace sospecha de dengue, el diagnóstico inicial es clínico. El paciente tiene fiebre, el paciente tiene malestar, tiene dolor retroocular, proviene o está en una zona endémica, y el paciente tiene fiebre, yo tengo que sospechar inmediatamente dengue. Ese es el primer diagnóstico. Luego, cuando ya tengo esta clasificación, que sería inicialmente como el primer abordaje del paciente, existe otra serie de estudios. En este caso, a partir del tercer al cuarto y quinto día, se puede hacer 2 pruebas que son específicas. Entonces, en este caso, es una prueba que se llama DNS1 y una PCR para dengue, que es el gold standard o la prueba de oro, con la cual yo puedo actualmente y en ciertas condiciones, también dependiendo el hospital, la clínica o el centro en donde yo me encuentre, tengo en disponibilidad este tipo de laboratorios para poder hacer estas pruebas. Posterior a esto y a partir del día 1, uno puede pedir una IgM o también se podría pedir una IgG a partir del 5º al 10º día, pero estas son pruebas que no son dadas tanto hacia el diagnóstico, sino al estudio de si la persona tiene o no tuvo la enfermedad. Y también el diagnóstico básico que tenemos a partir de las 72 horas en casos leves, o sea, en los primeros 3 días a una persona se le puede hacer un hemograma tipo 4, un hemograma básico en donde podemos observar el comportamiento de los leucocitos, el comportamiento de las plaquetas y la asociación entre hemoglobina y volemia para poder determinar el hematocrito en porcentaje del paciente. Esta es la manera en la que se hace el diagnóstico actualmente para dengue.
¿Existe algún tratamiento específico para el dengue? Sí, existe tratamiento pues como tal, y el tratamiento literalmente es básico en casos de dengue leve, que es la hidratación como principal objetivo, y en casos de síntomas como fiebre, malestar, dolor, el paracetamol, el acetaminofén. Este es el único manejo que se da en casos de dengue sin signos de alarma. ¿Cuáles son los casos o los cuidados que debemos tener en casa? Bueno, en cuanto a los cuidados que se deben tener para dengue, hay tres grupos que se han establecido. Está el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A hace referencia a esos pacientes que no tienen enfermedades de base, que no tienen comorbilidades de base, que no sugieren un riesgo potencial y que tienen síntomas leves. A este grupo se le denominó grupo de categoría A, que son los pacientes que podemos manejar en casa, los pacientes que podemos hacerle vigilancia específica, y son pacientes que no sugieren un riesgo severo y que los podemos manejar en casa. El grupo B es el grupo de pacientes ya sea que viven muy lejos y no podemos tener un control estricto, los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, o sea, sufren de alguna enfermedad en específico y que requieren estar en observación. Tenemos al grupo de los pacientes pediátricos extremos, infantes, lactantes, que no podemos vigilar constantemente, y sobre todo también el grupo de las mujeres embarazadas. Este es el grupo B, que a pesar de que no tengan signos de alarma, pero que no los podamos vigilar o que no podamos tener un control en su casa, estos pacientes deben ser observados en un término de aproximadamente de 72 horas dentro de una institución de salud. Y tenemos los pacientes del grupo B propiamente dicho, que son pacientes que hemos detectado algún tipo de variación, ya sea su disminución en las plaquetas, que empiecen a presentar signos de alarma, tienen que estar netamente institucionalizados. Y también tenemos al grupo C, que es el grupo de los pacientes que desafortunadamente llegan a desarrollar la fase grave de la enfermedad y que se encuentran en un riesgo potencial para su vida, y estos pacientes deben estar con una observación más estricta en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de cuidados intensivos. Usted nos hablaba al comienzo de la entrevista o de este programa sobre un tema actual de las vacunas. ¿Podría contarnos sobre las novedades en torno a la vacuna contra el dengue? Claro que sí. Actualmente contamos con diferentes marcas a nivel mundial, pero específicamente en Colombia se implementó a partir del 23 de agosto de este año una vacuna que ya se encuentra disponible, y esta vacuna es muy importante saber que ya la tenemos en el mercado. Desafortunadamente es una vacuna que no es gratuita. En este momento es una vacuna que solamente se aplica en instituciones privadas y las personas la deben adquirir. Sí, es la vacuna Qdenga. Es una vacuna que yo por lo menos les puedo hablar porque hice parte de un grupo de investigación más o menos para el año 2010 en el departamento del Casanare, con el Instituto Departamental del Casanare, en donde se hicieron dos grupos de investigación, dos líneas de investigación, y también trabajé conjuntamente con un grupo de investigación en el departamento de Acacías Meta, en donde se inició con este programa que pues actualmente lo podemos ver a nivel mundial, que es con la implementación de la vacuna. Esta vacuna es una vacuna que se ha logrado crear. Es una vacuna que ya lleva una investigación de más de 15 años y que actualmente, después de pasar todas las etapas de prueba, ya está en etapa 4, que es la etapa en donde se aprobó en humanos, y empieza pues la etapa del control a nivel poblacional. Es una vacuna de un virus vivo atenuado
y que representa un gran hito en la investigación y la implementación para salud pública, dada la alta peligrosidad y el alto contagio pues, del dengue. Es una vacuna que se aplica de manera subcutánea, es una vacuna que va a combatir los 4 serotipos del dengue, DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4, teniendo una efectividad de más del 82% para DEN1 y de más del 80% para los otros 3 serotipos restantes. Es una vacuna que ya se ha comprobado su seguridad y su eficacia, se aplica a partir de los 4 años y hasta el momento no tiene límite de edad. Es una vacuna que está contraindicada para niños menores de 4 años, neonatos recién nacidos, y está contraindicado en ciertos casos como el resto de vacunas, en personas que tengan su sistema inmunológico inmunosuprimido, ya sea por fármacos, por químicos o por algún tipo de enfermedad, en pacientes que tengan VIH pero que estén con un recuento de CD4 y de CD8 inferior a los 500.000, o sea, pacientes que estén catalogados como en fase de SIDA, solamente para estos, para pacientes que estén en tratamientos inmunosupresores por enfermedades que afecten el sistema inmunológico o pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedades autoinmunes y que estén en tratamientos con dosis de corticoide altas. Está contraindicada en madres lactantes, está contraindicada en mujeres embarazadas y pues estas son como las personas en las que está contraindicada. De resto, es una vacuna que se puede aplicar a partir de los 4 años sin límite de edad y que nos confiere una inmunidad. La vacuna está diseñada para colocar en 2 fases. Se coloca la dosis inicial y se coloca un refuerzo a los 3 meses. Bueno, continuamos con este espacio a tu salud. Estamos hablando del tema del dengue, cómo prevenirlo, los síntomas y toda esta información que en el transcurso del programa el doctor nos la ha compartido. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿por qué es importante evitar la automedicación, especialmente con ciertos analgésicos o antiinflamatorios? ¿Y por qué y cómo cuidarnos? Listo, bueno, importantísima esta pregunta, ya que nosotros culturalmente tendemos a automedicarnos, ¿sí? A ir a preguntarle a un amigo, a preguntarle a algún conocido, a ir a una farmacia y automedicarnos. En el dengue es muy importante que tengamos mucho cuidado, ya que el único medicamento que nos puede ayudar realmente a los síntomas es el acetaminofén. ¿Por qué? Porque es un medicamento altamente seguro que lo podemos utilizar en recién nacidos, en madres embarazadas, en pacientes con cáncer, en pacientes hipertensos. O sea, el acetaminofén es un medicamento que lo puedo utilizar al 100% en la mayoría de mis pacientes, siempre y cuando de acuerdo a la fórmula médica que el paciente requiera, al peso, a la edad, que es lo más importante. ¿Por qué no debo automedicarme con otros medicamentos, como con los medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenac? Porque estos medicamentos hacen parte de un grupo de sustancias que pueden interferir con diferentes órganos y que me pueden afectar sobre todo la cascada de la coagulación. ¿Qué quiere decir esto? Medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina hacen que la sangre esté más delgada y una de las complicaciones más graves y severas
del dengue con signos de alarma y el dengue grave sobre todo son las discrasias sanguíneas. Me afecta la cascada de la coagulación. Entonces, si yo voy a presentar esta fase grave y estoy tomando diclofenac, naproxeno y aspirina, el riesgo de sangrado aumenta y aumenta casi que al 100%, ¿sí? Entonces, si yo tengo una enfermedad que una de las complicaciones va a ser sangrado, no puedo tomar medicamento que me pueda ocasionar sangrado o que éste pueda aumentar el riesgo de poder llegar a sangrar. Esta es la importancia de que el único medicamento que se debe tomar mientras que la persona esté sufriendo dengue es acetaminofén y una buena hidratación. ¿Cuáles son los cuidados? Los cuidados dependen de los síntomas, de la etapa y de la fase en la que se encuentra el paciente y obviamente de la severidad de la enfermedad. Cuidados básicos para un paciente del grupo A que puede estar en casa es mantener una buena hidratación, mantener una buena alimentación, sobre todo utilizar una ropa adecuada. Recordemos que el dengue, el zancudo del dengue ataca sobre todo en las primeras horas de la mañana y durante el día. Después de las 3 de la tarde, el zancudo del dengue, tanto el Aedes aegypti como el albipictus, no vuelan. Entonces, en estas horas vespertinas y hasta las 3 de la tarde, debemos procurar utilizar repelente, podemos utilizar ropa manga larga y sobre todo ropa blanca. Está comprobado que la ropa negra atrae al mosquito. También tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar por lo general en las noches mosquitero. Algo muy importante que hay que saber es que el dengue se transmite es de un zancudo que esté infectado a una persona sana. Nunca existe la transmisión directa de una persona infectada a otra persona. O sea, yo no puedo infectar a otra persona. La persona se infecta solamente si es picada por un zancudo que ya haya picado a una persona que esté infectada. Los cuidados, obviamente, que ya se deben tener con los pacientes del grupo B y del grupo C, son cuidados netamente hospitalarios, en donde la principal garantía que se le debe brindar al paciente es una buena hidratación de manera endovenosa, cuidando pues obviamente los signos de alarma y procurando que este paciente no me vaya a desarrollar una fase más grave o que me llegue a entrar a una fase de shock por dengue grave. Esto es muy importante y básicamente los cuidados son la hidratación. Los pacientes que pueden estar en casa, cualquier signo de alarma como dolor abdominal, diarrea, vómito o signos de deshidratación deben ser signos de alarma que nos deben llevar a consultar inmediatamente al hospital. Bueno, doctor, antes de despedirnos, ¿qué mensaje final le gustaría dejarle a la comunidad sobre la importancia de la prevención y el manejo responsable del dengue? Lo más importante que tenemos es reconocer que estamos en una zona endémica para la transmisión del dengue. O sea, todos estamos en riesgo. Lo otro más importante es que la prevención se basa literalmente en el cuidado, en el autocuidado y en la limpieza que tengamos en nuestros hogares. Ya está comprobado que lavar efectivamente restregando las albercas, eliminando en los garajes, en los techos, en los comederos de los animales, en los potreros, en los patios, en los solares, recipientes que puedan almacenar agua limpia, estancada, es la estrategia fundamental para poder combatir este flagelo que es el dengue. Y sobre todo, el informarnos y el hablar de dengue de una manera tranquila y asertiva con las comunidades, reconociendo esta enfermedad como algo que podemos combatirlo y que si logramos mitigar todas estas cosas, vamos a disminuir el riesgo. Bueno, hoy nos acompañó en esta mañana el doctor Pablo Rojas Gutiérrez, quien nos estuvo comentando todo acerca del dengue. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y por esta información tan valiosa. No, a ustedes por invitarme. Abro pues obviamente el abanico de preguntas en redes sociales a las personas. Les agradezco este espacio, sobre todo a la emisora Charla Estéreo, a usted Misael, por podernos, a nosotros, los equipos básicos y al personal del Hospital Oscar Durán Sarmiento del municipio de Charalá, podernos
comunicar con las comunidades rurales y con las comunidades urbanas sobre estos temas tan importantes por parte de la alcaldía y por parte pues, de la gerencia del hospital. Ya son las 8 de la mañana, 37 minutos. Hasta aquí su espacio A Tu Salud. Los invitamos para que sigan con la programación de su emisora amiga Charalá Estéreo. Bueno, gracias. Hasta luego. A Tu Salud, un programa para prevenir y tener una vida saludable con Charalá Estéreo. 8 de la mañana y 38. Los grandes avances y descubrimientos de la medicina biológica presentan Enfoque Saludable, un espacio para aprender a llevar una